Hola, hola, bienvenido a este repaso de la lección de escuela sabática. Mi nombre es Arnold Esperilla y deseo de todo corazón de que este repaso sea de gran bendición para ti. Hoy estaremos hablando de esta lección, la lección número 6, que titula Cómo hallar descanso en los lazos familiares. Es una lección muy interesante de la lección que titula Descanso en Cristo. Así que te invito allí donde estás, de que puedas acompañarme en oración para poder comenzar con este breve repaso. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos por este día y te suplicamos que nos acompañes en este repaso y que se haga siempre tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es un bosquejo para el 7 de agosto, es decir, para el día de mañana, ya que este video se estará publicando un día antes. Este video tiene la intención de que el resumen que se publica en la página de Facebook finalmente tenga una explicación. Así que si tú todavía no te has suscrito a la página de Facebook, como a este canal, te invitamos a que puedas hacerlo. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 17 y 18, que dicen lo siguiente: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este versículo encierra una enseñanza muy grande, ya que desde que comienza la frase dice: así que vosotros. Este es un mensaje dirigido a la iglesia, a todos los miembros, a todos los que escuchan y están deseosos de poder aprender. Les dice: amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Hay consejos en la Biblia, hay historias reales que han llegado a nosotros con una intención de permitirnos estar capacitados para cuando venga el día malo, finalmente nosotros estemos aptos para poder superar aquella prueba. Así que continúa diciendo: no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces nosotros ahora entendemos de que tenemos que estar preparados para que no seamos arrastrados por las cosas de este mundo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la más grande armadura que nosotros podemos tener en estos tiempos. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder resistir y no ser arrastrados, sino caer de la firmeza a la cual hemos sido llamados en el nombre de Jesús. Así que es un versículo que iremos aplicando en el transcurso de esta lección. El motiva es algo muy interesante, ya que si tú puedes observar, dicho de paso, si tú eres un maestro de escuela sabática y estás viendo este video, yo te animo a que tú puedas preguntar simplemente a los miembros de tu clase qué es lo que ellos pueden observar, así a simple vista, sin necesidad de preguntas ni palabras introductorias, sino qué es lo que ellos observan en esta imagen. Yo particularmente veo una familia que está discutiendo, tal vez el padre está indiferente, la esposa está tratando de comunicarle algo y no de la mejor manera, parece que incluso está gritando, y los niños están con también problemas, uno le jala el cabello a la otra no se siente feliz, y es algo muy curioso de que el más pequeñín esté siendo arrebatado o mordido por un pequeño perro, ¿no? Con esto queremos decir de que las familias o en la familia existen muchos problemas y hay muchas preocupaciones, hay muchos conflictos y no existe familia perfecta. Y en la Biblia nosotros encontraremos casos particulares que nos hablan justamente de estos ejemplos. Y es increíble que la gracia de Dios, su poder transformador, haya hecho que estas personas con inclinaciones al pecado finalmente hayan alcanzado la
gracia del Señor Jesucristo. Entonces, el versículo de memoria también gira en torno a este ejemplo del motiva, que tiene que ver con no hacer lo que algunos otros hacen, o no imitar lo malo, sino sabiéndolo de antemano, estar prevenidos para no caer tal vez en ese problema. ¿Existe alguna familia perfecta entonces? Claro que no. Todas las familias tienen algún problema, algún defecto. Ninguna es perfecta. Y si nosotros ahora ingresamos al Explora, nos daremos cuenta de que hay al menos 3 ejemplos que la Biblia nos enseña, y en este caso la lección de escuela sabática resalta, y son el ejemplo de Abraham, más adelante de Jacob, ¿verdad? Cuando engaña a su padre, que es Isaac, y cuando más adelante también Jacob es engañado, ¿verdad? Entonces son ejemplos que ahora nos enseñan a nosotros de que los problemas y la disfunción en el hogar es algo que sucede a muchas personas. Tal vez en algunos casos un poquito más grave que otros. Entonces vamos a leer la Biblia y vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo número 34 de Génesis. Y vamos a leerla. Bueno, en este caso yo he colocado el libro de Hebreos capítulo 11 versículos 17 al 22. Así que te invito a leer estos versículos, que dice así: Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a estas cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces aquí vemos al menos el que escribe la Biblia, que el que escribe en este caso Hebreos, resalta la fe de estos personajes. Ahora, ¿cómo es posible de que, habiendo venido de familias disfuncionales, de hogares con problemas, estos personajes hayan sido retratados o inmortalizados en la Biblia a través de su fe o resaltando su fe? Es increíble. Y miren el comentario que colocamos allí, que dicho de paso está también en el resumen que se publica semanalmente. Desde Abraham, Isaac y Jacob, los problemas familiares fueron parte de su historia. Sin embargo, en el libro de Hebreos, estos personajes aparecen como héroes de la fe, ya que a pesar de todos esos problemas, ellos aprendieron a confiar en el poder restaurador de Dios. Entonces, nosotros ahora, aplicándolo a nuestra vida, tenemos que mirar hacia adelante. No podemos estar dando vueltas, tal vez lamentándonos de por qué yo sí, o por qué en mi familia pasan estas cosas, o por qué tenemos que vivir esto. Todas las familias tienen problemas, pero finalmente la bendición de Dios también es para todos. Así que nosotros debiésemos de ver siempre a Dios en medio de esa tormenta y confiar en Él, porque Él es bueno para poder ayudarnos en momentos más difíciles. Y el versículo de memoria, una vez más, nos da tal vez la enseñanza, la aplicación a nuestra vida, porque dice: sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, estas enseñanzas llegan a nosotros para entender de que, a pesar de los problemas del hogar, siempre podemos descansar en el Señor y en sus promesas. Así que el día lunes empezó ya la lección enfatizando en un personaje en especial, y el personaje es José. La vida de José es sin duda alguna una manera muy, muy hermosa de poder entender cómo es que funciona la fe en el ser humano, cuando uno deposita realmente su fe en Dios.
Miren, el día lunes tituló Escoger un nuevo rumbo. Entonces vamos a leer el comentario. Dice así: después de haber sido vendido por sus hermanos, José decide dejar aquel incidente en el pasado y enfrentar su realidad. Es cuando José decide que el Dios de su padre sea su Dios personal. Para cambiar de rumbo, debemos iniciar con una decisión. Cuando José fue finalmente vendido, dicho de paso, él fue una persona que era muy querido por su padre y muchos comentaristas lo llaman como el preferido, ¿no? El hijo, el hijito de papá, tal vez, al cual los demás hermanos lo veían con envidia, porque este tenía un cierto grado de favoritismo con el papá. Entonces, cuando José es vendido por sus hermanos, él sin duda alguna experimentó un sufrimiento terrible. Ahora nosotros al leer la Biblia entendemos de que él pues fue metido en una cisterna, le quitaron esta capa de colores, esta túnica de colores que le había regalado su padre y que había sido pues tal vez el causante ya, como dicen, la gota que derramó el vaso de agua de los celos de sus demás hermanos, ¿no? Entonces allí nosotros podemos ver de que José experimentó realmente un sufrimiento muy particular. Y esto hoy en día a las familias también suelen ocurrir, tal vez no en la medida de hasta vender a tu propio hermano, pero llegan a haber traiciones, llegan a haber miramientos, odio, rencor en la familia, que finalmente a nadie le gusta experimentar o le gustaría experimentar, y eso es debido a que no podemos hallar descanso. Muchas personas sueñan, muchas personas no pueden dormir a causa de que tienen algún problema en el hogar. Y esto es terrible porque esto afecta a las personas psicológicamente, emocionalmente, y José se encontraba así. Pero sabes, algo que él tenía que hacer ahora que los problemas estaban ya allí en la mesa de juego, él tenía que tomar una decisión. Y tenemos que aprender de la decisión que él tomó, porque él tenía que escoger un nuevo rumbo, como dice la lección del día lunes. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 nos muestra algo muy interesante. Dice así la palabra de Dios: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Qué interesante, ¿verdad? Entonces José había escuchado desde muy pequeño las historias de su padre, de cómo había sido guiado y bendecido y restaurado por el Dios de Israel. Y él dijo en ese momento: bueno, yo ahora estoy enfrentando algo que sin duda alguna no deseo que a nadie le pase, pero yo voy a confiar en el Dios de mi padre, porque yo sé que en esta situación nadie me puede ayudar sino únicamente Él. Entonces es así que él decide tomar ese rumbo, y más adelante iremos viendo un texto muy interesante también acerca de un comentario que nos habla de esta decisión que tomó José. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a continuar con el día martes. El día martes hablamos acerca de cómo tener verdadera autoestima. Y tú ya desde ahora puedes ver esa imagen que he escogido para que tú puedas observar. Es una imagen muy, muy interesante porque vemos a un José sonriente, con unos ojos resplandecientes, mirando tal vez con esperanza en medio de problemas, ¿verdad? Vamos a leer el comentario. Dice así: cuando José pasa de ser el favorito de papá a ser un esclavo, su realidad cambia radicalmente. Anteriormente recibía halagos de parte de su padre y ahora era uno de los miles de esclavos que estaban en Egipto. Esto afectaría a cualquiera, pero José logra mantener su autoestima porque conocía el valor que Dios le otorga y no el que el mundo o uno mismo puede darse. Miren qué valor en aquel entonces iba a obtener un esclavo, ¿verdad? Que era como un objeto más. Es como cuando tú compras, no sé, en la mañana vas a comprar un afeitador o algo para el día. Entonces ese objeto tú lo puedes usar y lo vas a terminar desechando, ¿verdad? El esclavo en aquel entonces era algo así.
Nadie podía finalmente luchar por la libertad de un esclavo, porque eran esclavos en aquel entonces, eran propiedad de su señor o de su amo. En este caso, José entendía cuál era su posición. Era el hijo predilecto y de un momento al otro, pues él pasó a ser nada, esclavo en tierras ajenas. Y sin embargo, él se mantuvo firme, mantuvo su autoestima, porque a veces en los hogares pasa de que muchas personas llegan a sentirse mal. El autoestima es algo que todos los seres humanos tenemos y muchas veces no tenemos el autoestima de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasa cuando en el hogar alguien se entera finalmente que no sé, le mintieron toda su vida? Hay casos, existen muchos casos en los que, por ejemplo, hay hijos que se enteran de que fueron adoptados desde muy pequeños, o que finalmente no quisieron traerlos al mundo y que fueron, no sé, de repente causa de algún error de la juventud de sus padres. Entonces, cuando pasan estas cosas, muchas veces los jóvenes o las personas llegan a deprimirse, pero la autoestima de este muchacho, de José, había sido vendido, ya no era nada en la tierra de Egipto. Y él decide finalmente entender cuál era su verdadero valor, porque él conocía al Dios que lo había redimido, que lo había salvado, que había salvado a su padre, que lo había transformado y del cual escuchaba desde su niñez. Vamos a leer Isaías 43:1. Dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira, en el mundo tú puedes tener muchas cosas. Puedes finalmente haber logrado un título, ¿ok? Un título, no hablo de un título académico, sino un título, por ejemplo, como, no sé, el mejor atleta de tal lugar, ¿no? El mejor artista de tal lugar, cantante, etc. Tú puedes haber logrado un título muy grande, pero finalmente no es lo que el mundo dice de ti o lo que logras demostrar que llega a darte esa autoestima que necesitas, sino el valor que Dios puede otorgarte cuando te redime, cuando te pone un nuevo nombre y te cambia y ahora eres pertenencia de Dios. Y primera de Juan 3, versículos 1 y 2 nos hablan de este amor infinito con el cual también tú tienes que vivir. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender una cosa. Tú puedes tener el mejor desempeño en algo, pero finalmente si no quieres ser hijo de Dios, tu autoestima tarde o temprano va a terminar echándose por los suelos. Entonces, la autoestima del ser humano se logra esa plenitud cuando entiende realmente quién es esa persona y cuánto valor tiene. Y aquí la palabra de Dios nos dice de que somos hijos de Dios. Imagínate qué hermoso privilegio. El versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Y José había entendido muy bien a qué Dios servía, en qué Dios estaba confiando, y aunque su situación no era la mejor, él estaba allí siempre optimista porque sabía que todo le iba a ir bien. Iban a haber problemas, sufrimiento, dolor, preocupación, pero al final de todo iba a ir bien, ¿ok? Una vez más, aquí aparece el texto para memorizar y nos muestra, ¿no?, que nosotros debemos de tomar todos estos ejemplos para finalmente tener una vida mucho mejor. El día miércoles hemos hablado algo muy interesante también, porque aquí tal vez es la historia que muchos conocen de José, y tituló relacionarnos a la manera de Dios. Cuando hablamos de relacionarnos, estamos hablando de muchos aspectos sociales, emocionales, en el trabajo, en la casa, con los primos, con los tíos, con nuestros amigos de las redes sociales, con las personas que están allí. Entonces, relacionarnos abarca
todo, incluso hasta con las mascotas, porque si tú ves una mascota que se acerca a ti y quiere darte cariño, busca que lo ayudes dándole alimento y tú no lo haces, esa mascota nunca va a volver a ti. Pero si tú la cuidas y la proteges, esa mascota hasta daría la vida por ti. Entonces, el tema de relacionarnos a la manera de Dios tiene que ver con guardar los principios bíblicos. Yo escuché a muchas personas decir, mira que yo no puedo dejar de hacer esto, hablando de repente del trabajo. Yo no puedo dejar de salir con mi jefe los fines de semana, porque si yo dejo de salir, entonces él me bota del trabajo. ¿Y a dónde es que vas los fines de semana? Bueno, los fines de semana nos vamos al bar y en el bar finalmente conversamos y él es mi amigo y bueno. Entonces ahí hay un problema. Porque esa no es la manera que Dios te manda que te relaciones. Y en este caso José pudo haber dicho, bueno, si tú me dices y eres la esposa de mi amo que es Potifar y tú me pides de que yo haga esto, bueno, lo voy a hacer. Porque si no me despiden, ¿no? Las cosas no son así, no funcionan así. Vamos a leer el comentario, dice así: José prospera debido a sus buenas relaciones en los negocios de Potifar, su amo. Él se da cuenta de que Dios lo bendice y le confía todas sus posesiones. Sin embargo, la mujer de Potifar trata de seducirlo. José actúa según los principios bíblicos, aunque estos no agraden al resto. ¿Cuáles eran sus principios bíblicos? Obviamente los 10 mandamientos. Cuando el mandamiento dice de que no codiciarás nada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su mujer, ni nada de lo que él tenga, entonces está hablando de este tipo de principios, de amar al prójimo, de evitar el dolor. Y mira, en este caso vamos a ver algo muy interesante. Pero vamos a leer la Biblia. Yo te invito a que busques en tu Biblia Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, aquí José pudo haber finalmente, cuando él fue llevado, cuando Potifar lo bota de su casa, lo manda a la cárcel, él pudo haber recibido la muerte instantánea por haber sido acusado por querer ultrajar tal vez a su esposa, a la mujer de Potifar. Pero la lección resalta de que Potifar confiaba en José y entendía de que su mujer tal vez estaría mintiendo o que estaba mintiendo en sí. Y mira, José fue un hombre íntegro, él lo había demostrado muchas veces y Potifar había confiado tanto que le había dado todo. Incluso la palabra en Génesis 39 dice de que Potifar solo se preocupaba de la comida que debía de comer, porque el resto José lo administraba, y dicho de paso lo administraba muy bien, y no solo eso, sino que era bendecido en todos los aspectos. Entonces Potifar entendía que este hombre era un hombre que Dios estaba bendiciendo y que estaba guiando. Y cuando pasó este incidente, José miró a esta mujer, a su jefe, y no levantó represalias, porque él entendía que tenía que hacer el bien a su prójimo. Y muchas veces en el hogar, ¿verdad? Porque estamos hablando del hogar, cómo encontrar el descanso en los problemas de la disfunción del hogar, etcétera. A veces en el hogar pueden haber injusticias, pueden haber tristezas, dolores y aflicciones, pero la justicia es divina, la justicia viene de Dios y Él se encargará de poder solucionar los problemas. Mientras tanto, nosotros debemos de relacionarnos a la manera de Dios, haciendo lo bueno, queriendo siempre hacer lo correcto. Si en el mundo te dicen, mira, si tú vas a venir a mi cumpleaños, en mi cumpleaños tienes que hacer esto y aquello, y aquí todos vamos a hacer esto. Entonces tú no vas a decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Bueno, porque es tu cumpleaños, finalmente tomaré un poquito de alcohol y mañana y pasado nadie se recordará. No. Hay principios bíblicos y tú tienes que saber cuidar tu cuerpo, tienes que saber respetar lo ajeno. En este caso, el caso de Potifar y su mujer, José había entendido eso. Él tuvo siempre buenas relaciones con el resto.
Entonces el versículo para memorizar una vez más nos da la enseñanza y dice: oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces tenemos que estar preparados y guardar los mandamientos de Dios. Finalmente, el día jueves se habló y se tituló el tema El gran conflicto en la intimidad. Una vez en la cárcel, José empieza a ayudar y a buscar ayuda. La Biblia afirma que Dios estaba con José y en medio de tal injusticia José pudo haber dejado de creer en Dios, pero él continuó creyendo y guardando los principios bíblicos. Entonces, mira, tantas cosas. La vida de José es sin duda una historia. Cuando todos leímos la historia de José, incluso hoy en día hay películas y hay algún tipo de videos que han tratado de retratar y de compartir cómo fue la vida trágica de José. Y cuando hablamos de la historia de José, pues muchas personas se ponen en el lugar de él y dicen: mira, yo no hubiera sido capaz. Me vendieron mis hermanos, me fui a una tierra, traté de prosperar y cuando ya más o menos todo estaba bien, entonces ahí es donde de un momento a otro me mandan a la cárcel, y en la cárcel yo me hubiera decepcionado porque ¿quién iba a salir de la cárcel? Pero grande es Dios que lo sacó de la cárcel, porque mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39. Yo aquí coloqué el versículo 20 hasta el 23. Ok, tú puedes leerlo desde el 11 hasta el 23, pero vamos a leer el 20. Dice así: y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué te parece? Todo lo que tú hagas, así como José, será prosperado si tú decides tener este estilo de vida en armonía con Dios. Él creyó a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que había sido tratado injustamente, había sido tal vez incluso insultado. La gente lo miró hasta tal vez con desprecio y con intriga y con miedo porque lo conocían, pero de un momento a otro enterarse que había pasado esto, tuvo que haber pasado mucha tristeza, y aún más en la cárcel. Y en la cárcel Dios lo prosperó, y aún estando allí nunca se apartó de él, porque Dios es fiel. Dios es muy fiel para quienes confían realmente en él, y nunca se separa de sus hijos. El versículo para memorizar es el siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué hermoso versículo para memorizar. La hermana Elena Harmon de White, ella comenta algo muy interesante acerca de la vida de José en el libro Patriarcas y Profetas, página 215. Vamos a leer lo que dice. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Y atento con lo que está en amarillo, porque dice así: se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle y confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba
desterrado. Este es el Dios maravilloso en el cual creemos. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José, y en este caso también es tu Dios. Y si tú estás pasando momentos difíciles ahora en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en donde fuera que estés, el Señor puede ayudarte, librarte. Tal vez estés escuchando esto en la cárcel como es el caso de José. Tal vez estés en una tierra extranjera, en un lugar lejano que no es el tuyo. Tal vez tienes problemas familiares en la casa, en el hogar. Pero Dios te puede dar la victoria y puede transformar todas las tristezas en bendición. ¿Qué aprendimos esta semana, apreciados hermanos y hermanas? Esta semana aprendimos al menos 3 cosas. Primeramente, José afrontó muchas pruebas. Finalmente pudo superarlas gracias a su confianza en Dios. No existe problema que Dios no pueda solucionar. Y tercero, puedes descansar confiado en que Dios se encargará de aquello que parece imposible. Yo te invito a que tú puedas hacer de esta parte que se le aplica con tus alumnos de tu clase, que puedas invitarlos a que ellos mismos compartan lo que han aprendido de esta semana. Que coloquen, ahora que estamos tal vez en el modo virtual, que ellos coloquen a través del chat o que enciendan el micrófono. Si estás de manera presencial, que ellos levanten la mano y que digan: mira, puntualmente yo aprendí esto esta semana. Yo aprendí que José es un ejemplo a seguir porque fue un hombre de perseverancia y confió en todo momento en Dios. Entonces así todos podremos compartir esta bonita etapa de la lección de escuela sabática. Vamos al CREA. Manos a la obra. Mira, tú puedes ver en la imagen José abrazando a su padre y llorando porque era algo maravilloso. Es una escena muy conmovedora. Primeramente, ¿qué vamos a hacer esta semana? Yo los invito a que en las actividades que realizamos o que realizas, como en el trabajo, la ocupación o algún tipo o en las relaciones familiares, comparte el Evangelio, habla de Jesús, pero sobre todo guarda los principios bíblicos de integridad, al igual que José. Solo así podrás descansar. En la noche te irás después del trabajo y en tu mente estará que has hecho lo correcto. Entonces empezarás a tener bendiciones de parte de Dios. Hacer lo correcto y estar en armonía con Dios es lo más hermoso que puede existir, porque tu corazón y tu mente descansan. A veces tu cuerpo puede estar echado en la playa mirando al sol, pero si tu mente está llena de problemas, preocupaciones, angustias y dolor, déjame decirte que no estás descansando. Así que busquemos el descanso divino, el descanso en Jesús. Y como ya sabes, el versículo que siempre estaremos leyendo al final de cada repaso de la lección se encuentra en 1 de Juan 5:14. Yo te invito a que puedas memorizarlo. Vamos a leerlo juntos. Y es el siguiente: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Así que vamos a terminar con una oración agradeciendo al Señor. Bendito Dios, gracias Padre por este momento. Gracias por enseñarnos un poquito más de cómo conducirnos en este mundo. Es preocupante a veces encontrarnos en medio de problemas, en medio de aflicciones, no solo en el trabajo, sino también en el hogar. Y te suplicamos que seas tú dirigiéndonos. Estemos donde estemos, en la cárcel, en un país extranjero, trabajando en algún lugar, tal vez recibiendo algún tipo de instrucciones que no están en armonía contigo. Te suplicamos que seas tú el que haga que todo lo que estamos haciendo finalmente esté en armonía contigo. Ayúdanos, Señor. Oro mucho por mis hermanos que están escuchando este repaso y por todos los hermanos y hermanas que se están preparando para tu segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte.